Antes de comenzar, como siempre lo hacemos, me gustaría presentar a la persona que es la primera vez que viene. Sé que hay alguien por aquí que es la primera vez que viene, ¿va? Entonces es algo sencillo, nada más que nos digan cómo se llaman y nada más para conocerlos, no es para avergonzarlos ni mucho menos. ¿Quién los invitó y qué hacen? ¿Estudian o trabajan o algo así, no? Eventualmente van conociendo a los demás, pero por lo pronto te conocemos a ti. Entonces, pues a ver, pásale, compadre, porfa, si usted es tan amable. Aquí es algo leve, no te preocupes, ¿no? Puede ser en inglés, español. ¿Hablas español? Ah, muy bien. Pues buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Enrique Guzmán. Enrique Guzmán. Vine por parte de Mariel, me invitó, me dijo que es algo muy bonito y la verdad me emociona escuchar acerca de cosas positivas, ¿verdad? Conozco también a esta muchacha Esmeralda, muy buena amiga. ¿De la escuela? ¿Dónde se conocen? Sí, de la escuela, la conocí por parte de Mariel. ¿Estás Entonces, estudiando, trabajas? no, más trabajo. Qué bien. ¿Qué haces? Trabajo en el negocio de mi papá en Matamoros. Es una Ah, cadena de carnicerías. ¿eres de Matamoros, no? Sí. Son archirrivales en el béisbol ustedes con nosotros de No, Reynosa. no, nada. No, no hay riña, no hay riña. No, No, pues bienvenido. mucho gusto, de verdad, Bienvenido. muchas gracias, de verdad. Estoy Bienvenido. emocionado. Bien, muy bien. Pásale, Enrique. Mucho gusto. Un placer. Pues nos da mucho gusto tener gente nueva siempre, así es que siempre los invitamos, no porque, como siempre les hemos dicho, no porque la intención sea que el grupo de jóvenes crezca, sino porque más personas puedan conocer de Cristo. Y siempre, Enrique, siempre damos esta explicación a raza nueva que viene, y es que nos reunimos con un solo objetivo, y ese pues, es buscar a Dios, ¿no? Buscar a Jesucristo, y que Dios nos hable en su palabra. Nos reunimos a hablar de eso, alabamos y tenemos nuestro momento de alabanza, nuestro momento de hablar de la palabra. Y luego eventualmente después de eso pues tenemos nuestras convivencias o lo que tú quieras. De hecho el próximo miércoles aparentemente tenemos convivencia, o estamos programando, si no es este que viene es hasta el otro, pero ya nos toca la que sigue. Entonces es un grupo que pues hemos hecho bien bonita amistad buscando al Señor como un resultado de eso, ¿no? O sea, no hay dobles agendas, aquí no nos interesa otra cosa más que buscar a Dios, ¿no? Entonces, pues bienvenido, y espero que Dios hable tu corazón, ¿verdad? Que Jesucristo haga un impacto en cada uno de nosotros. Entonces, pues bienvenidos. Vamos a empezar una oración para que el Señor bendiga nuestra reunión y poder empezar directos en la palabra, ¿ok? Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque hoy nos tienes aquí, Señor, con un propósito. Nada es al azar contigo, nada es fortuito, Señor. Tú tienes un plan perfecto. Y te doy gracias por cada una de las personas que están aquí, Señor. Yo te pido que hables a nuestro corazón con tu palabra, que sea de bendición lo que vamos a hablar hoy. No hay ningún otro objetivo más que ese, Señor. No importa nada más importa más que tu palabra entre a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, Señor, como un mazo, como una espada que deje una marca en nosotros y que podamos nosotros caminar en tus principios y en tus cosas. Yo te pido que prepares las tierras de cada uno de nosotros para recibir esa semilla que tienes para darnos el día de hoy, para que dé fruto, Señor, para que sea un árbol frondoso a orillas de las aguas, Señor, para que dé sombra, para que sea de bendición a otros, la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te doy gracias por ello, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, muchachos. Pues hoy vamos a hablar de un tema que se gesta o se suscita en base a algo que estaba leyendo en la palabra. Empecé a leer números hace unos días, y Dios me habló fuertemente con un pasaje que ese que quiero que estudiemos hoy, que lo meditemos, que hablemos de él. Y tiene mucho que ver en parte con lo que el pastor Raúl compartió el domingo. Tiene relación. Me encanta cómo el Señor, el Espíritu de Dios, se mueve de tal manera que nos está hablando de las mismas cosas, y nos enfatiza en las áreas donde Él tiene interés en que nosotros crezcamos y meditemos en ellas. Y bueno, también tiene mucho que ver con algo que estoy viviendo también, y que no lo había comprendido hasta ahorita que está en alabanza. O sea, está de que, este mensaje también es por esto que estoy viviendo, y todas las palabras, todo lo que hablamos aquí, pues tiene que ver con cosas que Dios nos habla a nosotros en lo individual. O sea, no nos paramos aquí a hablar y decir cosas que no estamos viviendo nosotros o que Dios no nos está hablando. Entonces, de lo que recibimos es lo que compartimos. Bienvenidos. Entonces,
También hace unos días, la semana pasada, estaba conversando con un amigo y tocamos este tema también. Era así como que de varios flancos el Señor nos iba hablando de eso. Entonces vamos a ir directos a nuestras Biblias en Números capítulo 13 y vamos a empezar leyendo desde el versículo 1 y vamos a ir moviéndonos en la palabra. Vamos a empezar con los primeros 3 versículos del capítulo 13 y luego ahí nos vamos a brincar al 26, pero yo les voy diciendo cómo nos vamos a ir moviendo para tratar de simplificar un poco la lectura y que podamos ir desglosándola. Pues tenemos una hora nada más, es que bueno, vamos a tratar de eficientizar lo más posible. Entonces, ahorita que ya estén ahí, me avisan, ¿sí? Les invito, les sugiero, les exhorto o les insto a que traigan su Biblia de papel para que puedan apuntar, anotar, subrayar, hacer cosas con ella, ¿no? Es bien padre porque a menos digo, a mí en lo personal no me gusta tanto usarlo en el celular porque me resulta difícil, a lo mejor no sé si porque no soy un acá generation así de ustedes, soy my old school, ¿no? O sea, hacía todavía en la secundaria y en la prepa hacía las tareas en la máquina de escribir, no manches, like clic, 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 ¿sí se acuerdan de eso o no les tocó verla? Nada más en la tienda de antigüedades, o que no manchen. Sí, que luego después le picabas mal y se juntaban 3 palitos hacia arriba, ¿no? De que no manches a regresarle y todo ya no se podía borrar y todo un cotorreo, ¿no? Pero bueno. Entonces les invito a eso, es bien chido traer su Biblia de papel y que la puedan usar así. Entonces es un pasaje en donde el Señor ya sacó al pueblo de Israel de Egipto, donde se abrió el Mar Rojo, donde salieron todos, donde el ejército de Egipto se quedó en medio del mar y el pueblo de Israel vio su poder de una manera absolutamente impresionante. Y luego estaban ya caminando en el desierto y ya están ahí en el lugar de la tierra que Dios se ha prometido. Entonces están afuera y le dice Dios a Moisés, ¿sabes qué? Manda una comitiva para que vayan a inspeccionar la tierra que yo les voy a dar. Entonces ahí es donde empieza el pasaje y vamos a leerlo y Dios me habló bien cañón, espero que también lo haga contigo. Entonces dice ahí en el versículo 1, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y ahí vamos a parar tantito. Entonces nada más quiero que entendamos un poquito lo que estamos hablando aquí. Haz de cuenta que el Señor le está diciendo eso a Moisés, como él les explicaba, pero luego le dice algo bien importante que es crucial en el mensaje. Le dice Dios a Moisés para que vayan a reconocer, fíjate lo que dice en el versículo 2, la tierra la cual yo doy a los hijos de Israel. Hay un statement ahí de Dios que nos está diciendo, quiero que vayas a ver lo que yo les voy a dar. No diciendo, quiero que vayan a ver si se los doy o a ver si me animo a dárselos o lo estoy pensando todavía, sino que Dios está diciendo, quiero que vayan a inspeccionar esa tierra que yo les voy a dar. Quiero que ustedes tengan claridad de esto. O sea, está diciéndole a Moisés, que tengan claridad que yo se los voy a dar. Entonces vayan con esa expectativa, ¿ok? Entonces Moisés hace lo que Dios le dice y manda una comitiva y manda, no sé si se acuerdan ustedes, pero entre ellos manda a Josué, manda a Caleb y manda a otra raza, ¿ok? Ahí viene una lista, ahí lo pueden leer y toda la gente que fue a ver, ¿no? Después quiero que te brinques al 26, ¿ok? Al versículo 26, está un poquito más adelante. Si ya estás ahí, pues nada más avísame ya, ¿ok? Dice, porque no están, qué bueno, ya jaló acá, es que pensé que no iban a estar los versículos arriba. Muy bien, muy bien. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. O sea, llegaron y estaban dando el reporte de lo que fueron a hacer, ¿ok? Y entonces dice ahí, y les contaron
Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, que era uno de los que fueron a ver, hizo callar al pueblo delante de Moisés. O sea, dijo: a ver, espérense, cállense tantito, déjenme decir algo. Y dice: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos nosotros que ellos. ¿Ok? Esa es la intervención de Caleb, mientras el otro cuate está dando su reporte, está diciendo: no manches, ahí están bien grandotes y están fortificadas las ciudades y esto, y empezar un reporte con su opinión de lo que vio. Entonces Caleb inmediatamente lo frena y da un statement ahí y dice: ¿sabes qué? Vamos luego a tomarla porque nosotros somos más poderosos que ellos. ¿Ok? Que es un statement contrario a lo que estaban diciendo los dos cuates. Entonces después dice ahí en el versículo 31: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían recibido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas o como cucarachas o como algo insignificante, ¿no? Dice: y así les parecíamos a ellos. ¿Ok? Permitito. Así como que no las llego así a esa distancia específicamente. Pero bueno, ahorita ya veo con más claridad. Entonces vemos aquí, quiero que nos paremos ahí para ver este escenario, ¿no? Entonces viene el grupo de raza que fue a inspeccionar y llegan con el pueblo, y vemos aquí claramente dos grupos de personas o dos bandos ahí con diferente manera de ver las cosas, ¿ok? Y yo quisiera aclarar esto porque ya para este entonces, para este punto, como les comentaba ahorita, ya habían atravesado el Mar Rojo, ya estaban en el desierto, el Señor había hecho llover maná del cielo, ya estaba la nube de día guiándolos y la columna de fuego de noche. O sea, un montón de cosas que han experimentado del poder sobrenatural de Dios, como a lo mejor muchos de los que estamos aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vemos aquí dos grupos de personas con diferentes visión de las cosas. Y para mí había mucha claridad en esto. Decía, un grupo de personas le creían a Dios, que era Josué y Caleb. Le creían a Dios porque Dios ya les había dicho: vayan a ver la tierra que les voy a dar. O sea, no les estoy preguntando, no les estoy diciendo: a lo mejor se las doy o no se las doy. Ya nada más vayan a verla, quiero que la inspeccionen. El Señor siempre va a estar probando nuestra actitud, nuestra fe ante las cosas, no porque Él no sepa cómo vamos a reaccionar, sino para nosotros ser edificados y nosotros conocer nuestra fe en el Señor. ¿Ok? Y luego por otro lado vemos el otro grupo de personas, que es el resto del pueblo, que su fundamento, a diferencia de Caleb y Josué, que es el que le creían a Dios, el fundamento estaba basado en lo que veían. Estaba enfocado en lo que habían visto, no en lo que había dicho Dios. Lo que ellos estaban reportando era lo que ellos habían visto. Entonces su fe o su creer, por así decirlo, estaba fundamentado en lo que veían, no en lo que creían. No sé si ven la diferencia. Entonces para mí era bien marcado esto, y a mí me empezó a hablar mientras leía este pasaje. Dije: a ver, Señor, ¿a dónde nos vas a llevar? Porque yo creo que muchos de los que estamos aquí en muchas ocasiones actuamos como el resto del pueblo y no como Josué y como Caleb, ¿verdad? Vemos la situación y decimos: sí, creo en Dios, o sea, yo creo en Dios, pero es que esos están bien grandotes, ¿no? Es que este problema está bien grandote. Y sí creo en Dios, pero lo que estoy viendo me hace
creer más en mis pensamientos que en lo que Dios me está diciendo que va a hacer conmigo. Y a Dios me hablaba a mí tremendamente, porque precisamente estaba pasando por una situación, un trabajo que hasta ahorita asocié, en donde estaba viendo la circunstancia y no lo que Dios me estaba dejando ver. Entonces estaba temeroso, o estaba como muy cauteloso, porque estaba yo en base a lo que estaba viendo. Y yo creo que Dios quiere que nuestra fe trascienda a un nivel en donde nosotros podamos confiar y donde podamos creer en Él por lo que Él nos dice, no por lo que nosotros vemos. Yo sé que es bien difícil, porque en el mundo nos enseñan a ver para creer, ¿no? Sí, y lo hemos dicho aquí antes. Pero la palabra de Dios, la manera en la que opera los principios de Dios, al revés. Y así es como se llama el mensaje. Se llama el que cree ve. Que es lo que pasó con Josué y con Caleb. Y a mí lo que más me impresionaba de todo esto era que cuando tú decides no creerle al Señor y empiezas a enfocarte en lo que estás viendo, alucinas bien cañón. O sea, tu mente empieza a generar una bola de ideas que empiezas es como una bola de nieve, ¿no? Empieza a rodar y cada vez más grande y cada vez más grande, y haz de cuenta que son como los pescadores, ¿no? Que luego van a pescar y pescan un pescadillo así, pero llegan acá y dicen, no, hombre, pesqué una cozonona así de grande, porque acá en la mente ya empezó a echar raíz y empieza a hacer algo bien grande, ¿no? Porque fíjate lo que dice ahí en el versículo 33. Dice, y también vimos ahí gigantes, que muy probablemente algunas de las cosas que estaban diciendo sí era neta, ¿no? O sea, sí lo vieron, porque bueno, nos cuenta la palabra más adelante acerca de David y Goliat, y que Goliat era de una raza que eran gigantes y medían 3 metros aproximadamente y tal, y no es algo tampoco desconocido, nada más agarra basquetbolistas que miden 2.50 y la fregada al día de hoy todavía. Pero lo que voy yo es que estaban diciendo ellos, pero fíjate lo que dice aquí, dice, y éramos nosotros a nuestro parecer, dice, como langostas, o sea, como cosas insignificantes, como cosas pequeñas. Pero fíjate lo que dice después, dice, y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo puede ser posible que ellos sepan cómo los otros pelados los están viendo a ellos? ¿Cómo puede ser posible que tú sepas cómo las demás personas te ven a ti? Si no los has tratado, si no los conocen, si nada, ¿no? Como en este caso, que estaban ellos inspeccionando y decían, es que para ellos éramos nosotros cosas insignificantes. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros caminamos en nuestra vida y en las situaciones que enfrentamos sin confiar en el Señor, nuestra mente empieza a hilvanar un montón de tonterías y empieza una batalla mental en pensamientos. Por eso la palabra nos habla de que llevemos cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo, porque la mente es el campo de batalla realmente. Acá arriba donde tomas las decisiones, donde tú empiezas a dudar, empiezas las emociones y todo. Y vemos aquí, me impresionaba porque Caleb y Josué habían visto lo mismo que estos vatos. Lo mismo, o sea, no, Caleb y Josué no estaban viendo para allá y los otros estaban viendo para acá, ¿no? O sea, todos estaban ahí, no sé, me los imaginaba así como que todos viendo así en hilerita, ¿no? Estaban viendo lo mismo. ¿Y por qué las posturas distintas? ¿Y por qué los otros cuates alucinando de que es que hasta ellos pensaban esto de nosotros? ¿Y tú cómo sabes que están pensando de ti? ¿Cómo sabes tú que están pensando de ti? ¿Cómo sabes tú que está pensando en tu amiga o tu amigo o tus padres o tus amigos? No sé. Muchas veces perdemos tanto tiempo en estar tratando de imaginarnos cómo es que las personas o qué es lo que las personas piensan de nosotros y tal y todo esto, cuando debemos estar enfocados en lo que está enfocado Caleb y Josué, que es creerle a Dios. Creerle a Dios. Por eso ves la seguridad de Caleb y de Josué. Dice, a ver, los cayó y dijo, a ver, espérate, luego vamos y vamos a tomar somos más fuertes nosotros que ellos. ¿Por qué? ¿Porque estaban más machines? ¿Porque eran más? No, sino porque Dios les había dicho que les iba a dar la tierra. Así de fácil. Como a ti también te ha dicho muchas cosas el Señor. Como a ti también te ha dicho, ¿sabes qué es el plan que tengo contigo? Eso es lo que quiero hacer contigo. Pero nosotros vamos a la universidad o vamos a las clases o vamos ahí, vemos a la raza nueva y decimos, soy como langostas para ellos. Soy como insignificante para ellos.
¿no? Un nuevo trabajo, en whatever, ¿no? Si el Señor te está diciendo que te quiere tener ahí, si el Señor te está diciendo yo te voy a dar eso, ¿por qué nosotros no le creemos a Dios y decidimos querer más lo que vemos? Por eso la palabra de Dios nos habla y nos dice, la fe no se trata de vista, ¿no? Sino se trata de creer, no es de lo que ves. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Una convicción de lo que tú no puedes ver. Entonces, a mí Dios me estaba hablando de eso. Y para Caleb y para Josué, lo que ellos veían era Jeremías 17, 7 días. Por favor, búscalo ahí. Esto era lo que su visión estaba viendo. Vaya, estaba absorbiendo más bien. Lo que estaban viendo era esto. Jeremías 17, del 7 al 10. ¿Ya estás ahí? Dice ahí, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado a las aguas que junto a la corriente echará su raíz y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Fíjate lo que dice el 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos deja ver que, a diferencia de lo que escuchamos tantas veces en las películas estas románticas y tal, acerca de, lo hemos hablado aquí, acerca de, sigue tu corazón, lo que tu corazón te dicte, lo que da. Y aquí dice la palabra, oye, es la cosa más engañosa que hay. Un día te levantas de una manera, o a poco siempre te levantas queriendo almorzar la misma cosa, o siempre te levantas queriendo hacer la misma cosa. No, cada día traes emociones y cosas distintas y tal. Y la palabra de Dios nos dice, no te guíes por eso. No te guíes por tus pensamientos, te guíes por tu corazón. Guíate por lo que Dios te dice. Por eso la importancia de nuestra relación con Dios y de poder escuchar a Dios y poder entender lo que nos está diciendo y todo esto, ¿no? Entonces, a mí lo que me deja ver Dios y que es bien importante es que ese tipo de actitud, ese tipo de actitud de no creerle a Dios en las cosas que te dice, nos inhibe. Haz de cuenta, nos paraliza, ¿sí? Nos llena de temor. Y eso, haz de cuenta que no nos deja hacer nada. Y en este caso podemos ver que no los dejaba obtener la promesa o obtener lo que Dios ya les había dicho. Ahorita vamos a leer un poquito más adelante eso. Entonces, muchas veces nos saturamos de temor en las situaciones que estamos nosotros viviendo, porque no creemos en Dios. No le creemos a Dios, no creemos lo que nos está diciendo, no creemos en las cosas que estamos. Si el Señor te tiene en un lugar, en una posición, es porque Dios quiere hacer algo contigo ahí. Una vez hay un licenciado que venía a varones que ya tiene rato de no venir, pero una vez platicando con él me dice, ¿cómo has estado? Y, pues bien estresado y un chorro de cosas en el trabajo. Y luego me dice, ¿y por qué te estresas? Y yo, pues porque el trabajo, ¿no? O sea, y dice, ¿no crees en Dios o qué? Y yo, pues sí. Dice, pues entonces, ¿por qué te estresas? Y fue algo, la verdad es que cosas tan sencillas que te abren un panorama distinto, que dices tú, pues sí es cierto. O sea, si realmente digo, confieso con mi boca que yo creo en Dios, entonces quiere decir que yo creo en que Él tiene control de mi vida. Y que si lo que estoy viviendo ahorita es parte de un plan que Él tiene. Y que mi responsabilidad es seguir echándole ganas, seguir hacia adelante y creerle a Él. Que es una de las cosas que vamos a llegar ahorita más adelante a ver. Pero a mí en mi vida, una de las cosas más tremendas que me ha pasado en relación con Dios ha sido esa, que en una oración, cuando tenía poco de haber conocido al Señor, yo hice una oración con Dios y tomé una decisión de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a creer. Yo te voy a creer todo. Todo lo que me pase, todo lo que me digas, yo te voy a creer, no voy a dudar.
Y cuando yo tomé esa decisión, yo empecé a ver cosas sobrenaturales en mi vida, empecé a ver cosas, empecé a ver cielos abiertos, como dice la palabra. Empecé a experimentar el poder de Dios, empecé a experimentar los dones del Espíritu Santo, empecé a experimentar un chorro de cosas. Cuando di ese paso de fe a decir, Señor, yo te voy a creer. No importa lo que me digan, que en ese tiempo no toda mi familia conoce al Señor y como quieras que no, pues recibes ahí la carrilla y pues aguantas vara, ¿no? Y yo le decía, Señor, no importa, yo te voy a creer, yo te creo. Y empecé a ver, y empecé a ver, y empecé a ver, una tras otra, tras otra, tras otra, y empiezas a vivir una vida como la que Jesús te dice que tiene para ti. Entonces, la clave del mensaje de hoy que yo quiero que te lleves hoy es que hay una diferencia. Dios nos pone a inspeccionar cosas en nuestra vida. Puede ser cosas en tu casa, cosas así como a Josué y Caleb y la demás raza. Y te dice, ve a ver, para que veas lo que voy a hacer. Y vas y ves y dices, no, esto es imposible. No, Señor, es imposible. Pues no te estoy diciendo que vayas a ver lo que voy a hacer. Y nosotros actuamos como el resto del pueblo. Y ahorita tú lees la palabra y dices, no, hombre, se la bañan. Estos vatos se la bañan. ¿Sabes qué? Tú y yo actuamos muchísimas veces igual. Nada más que no lo vemos en este contexto, sino lo vemos en cosas de nuestra casa, que dices, este problema con mis padres es imposible. Este problema con mis hermanos es imposible. Este problema en mi trabajo es imposible. Y eso te está diciendo, ve a ver lo que voy a hacer. En Habacuc dice, voy a hacer algo que cuando lo cuentes no lo van a creer. Entonces, ¿qué es lo que Dios anhela de nosotros? Que nosotros le creamos. Si no es tan complejo, ¿no? Créele al Señor. Créele y búscalo en su palabra y conócele, porque ¿a qué le vas a creer? Si Dios te está diciendo hoy, créeme, ¿a qué le vas a creer? O sea, a lo que dice su palabra, a lo que Dios está hablando en su palabra, quién es Él, cómo se mueve, qué es lo que quiere hacer contigo, todo dice aquí. Y entonces vas a empezar a caminar de una manera diferente y vas a tener una visión de la vida bien diferente. Y entonces es bien importante esto porque si no caminamos así, nos paralizamos. Y lo que Dios ya tiene para ti, no lo tomamos. Porque vamos a ver ahorita que parte de la conclusión con el pueblo de Israel es que dijo Dios, a toda esa raza, toda esa generación, nadie va a ver la tierra prometida. ¡Wow! Ahora yo te pregunto, ¿tuvo implicaciones ahí lo que esta raza hizo? Dijo, nada más uno va a entrar. Bueno, dos, exactamente. Ahí en el versículo dice Caleb, pero pues sabemos que Josué también entró porque pues él los llevó. Pero dice, nada más ellos dos van a ver. Nadie más. ¿No? Entonces, hay algo bien tremendo ahí en eso. Y yo espero que Dios traiga revelación a tu vida de ese tema, porque es el fundamento de la vida cristiana, el creerle a Dios, el creer que Jesús es hijo de Dios. Si no creemos eso, pues no hay nada, ¿no? Podemos venir, podemos leer la Biblia, podemos hacer un chorro de cosas, pero si no creemos que Jesús es el hijo de Dios y que Él resucitó a los muertos al tercer día para darnos vida a nosotros, entonces no hay nada. Vana nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Entonces, vamos a continuar. ¿Dónde ando? Sí, vamos a continuar con números. Vamos a seguir más adelante en el versículo 14. En el capítulo 14, vamos a empezar en el versículo 1. Ahí vamos a retomar la lectura, ¿ok? Porque luego la raza dice, como te decía ahorita, sí creo en Dios, pero luego llegas ahí y dices, están bien peladotes, están bien grandotes, y luego lo que dicen es, ¿sabes qué? No, ¿para qué nos traías aquí a morir, no? Mejor desearía estar muerto. Mira, vamos a leer lo que dice aquí. Dicen en el versículo 1, dice, entonces toda la congregación gritó, ¿ya están ahí? Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos
en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Fíjate hasta qué punto llegó el cotorreo que tenían en la mente estos cuates. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto, ¿sí? Donde eran esclavos? Dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel a clamar por la raza, porque estaban hechos garras, ¿no? Entonces, empieza diciendo en el versículo 2, dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Y yo quisiera hacer una pausa ahí, porque ese tema de la queja es algo bien cañón, ¿va? La neta es que somos súper quejumbrosos con Dios. Y todo el tiempo nos estamos quejando de las cosas que estamos viviendo. Y tú dices, no me estoy quejando con Dios. O sea, me estoy quejando de la situación. Pero no entendemos que al quejarnos de la situación nos estamos quejando con Dios, porque si estamos viviendo esta situación es porque Dios es parte de un plan de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, Dios tiene un plan para ti. Y cada cosa que vivimos es parte de un proceso de edificación que nos fortalece. Es como ir al gimnasio y que para cuando ya estemos por colgar los tenis vamos a estar bien machines, ¿no? En términos espirituales, si lo quieres proyectar en términos de un gimnasio, ¿no? De lo cual no tengo experiencia, ¿verdad? Pero he escuchado. Pero el punto donde voy es que nosotros nos quejamos por todo. Es que no me gusta la escuela, es que el trabajo con el que estoy, es que el jefe que tengo, es que la comida, y es que mi jefa, y es que no sé, y todo el tiempo estamos quejándonos de todo. Y es impresionante. Yo estaba leyendo el libro de Números y todo el tiempo el pueblo de Israel se estaba quejando por todo, por todo. Y yo lo leía y decía, neta, Señor, ¿a poco somos así nosotros? Porque no te das cuenta, porque tú estás y tú crees que tienes razón en todo, ¿no? Y el Señor está escuchando, pero también el Señor toma acción a nuestras quejas. Y vemos varios pasajes ahí en Números y en toda la Biblia donde Dios toma acción de cosas en base a la queja. Y yo sí no quería dejar de hablarte de esto porque me parece bien importante. Yo sé que a lo mejor igual y tus quejas no son mentira. O sea, a lo mejor de lo que te estás quejando es algo que es verdad, ¿no? Pero lo que tenemos que enfocarnos es en entender y que lo que estamos viviendo es parte de una voluntad de Dios. Obviamente, si nosotros estamos tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios y que digas, ay, es que ¿por qué mi novia quedó embarazada? Pues yo te digo desde ahorita que no es voluntad de Dios que tu novia quede embarazada antes de que te cases, ¿va? Entonces hay una obviedad en eso por de acuerdo a lo que dice en su palabra. A lo que me estoy refiriendo yo es que tú estás caminando en el Señor y que experimentas algo que es parte de un plan de Dios, ¿sí? Ahora, vemos en la palabra, nos deja ver esa permisibilidad de Dios en las cosas que sucedan, ¿no? Porque el hecho de un ejemplo como ese que te pongo, pues a final de cuentas ahí está pasando. Y Dios lo va a usar para bendición para ti, sí, si tú te acercas a Él lo va a hacer. Y Dios te va a edificar con eso, sí, te va a edificar con eso que estás viviendo. Porque Dios todo lo que está quebrado lo hace nuevo y lo hace bendición. Pero aquí lo que te quiero yo decir es que empecemos a quejarnos un poco menos de nuestras situaciones y que empecemos a creerle a Dios un poco más, ¿no? Y vas a empezar a ver algo distinto en tu interior, en la manera en la que ves tu vida. Entonces, y me llamaba tanto la atención cómo el pueblo de Israel decía, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no nos regresamos a Egipto? O sea, a tal grado llegaba acá la alucinación. O sea, en Egipto estos vatos eran esclavos por 400 años y comían ahí nomás y los tenían jalando bien gacho y un chorro de cosas que Dios dijo, ¿sabes qué? Es hora de sacar a mi pueblo de ahí y llevarlo a tierra prometida y tal y todo esto. Y luego después de que, deja tú, a mí me impresionaba decir, ¿cómo se les ocurre decir algo así después de cómo lo sacó Dios de Egipto, ¿no? O sea, abrió el mar rojo a la mitad para que caminaran por ahí. O sea, no te pases de lanza. Y luego todavía después de que vives eso, dices, oye, ¿por qué mejor no nos regresamos? O sea, y dices, o sea, ¿qué Ilva nace en tu cabeza?
Porque muchos de nosotros, en las cosas en las que estamos viviendo, en nuestra fe en el Señor, porque te tengo que decir que tú te vas a acercar a Dios y no se te van a acabar las broncas, nada más que las vas a enfrentar con Dios, que es un mundo de diferencia. Pero es más, hasta a lo mejor vas a empezar a experimentar rechazo probablemente, porque vamos a empezar a caminar al revés del mundo, ¿sí? Entonces, es probable que tú experimentes estas cosas en el Señor. Y a veces, cuando estamos ahí metidos en esa situación, nosotros decimos, ¿sabes qué? A lo mejor debería de volver a ser como antes, ¿no? Regresarme a como era antes. Porque esto de seguir al Señor como que es mucho rollo. Y sí sentí algo con Dios, pero también pues es que todo esto, o sea, prefiero evitarme este cotorreo y es igual. Y leemos esto y decimos, se la bañan. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos pensado decir, oye, si volvemos? Por lo que estoy viviendo, o sea, ¿será neta Dios? Porque esto que estoy viviendo no me cuadra a mí. Si la palabra de Dios me dice que Él tiene una vida en abundancia para mí y tal, y este problema que estoy viviendo en mi casa, y empezamos a alucinar y decimos, ¿sabes qué? A lo mejor será mejor regresar a Egipto. Entonces, créele a Dios. No te bases por lo que estás viendo. No te bases por lo que estás viendo en tu casa. No te bases por lo que estás viendo en tu trabajo. No te bases en eso. Tú créele a Dios. Cree que Dios tiene un plan para ti. Cree que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para ti. Cree que Dios te va a edificar con cada cosa que vivas. Créele a Dios. Y todo lo que vivas va a ser de bendición, aún las cosas de adversidad, aún la muerte. Pero cuando tú estás en el Señor, la muerte es vida. Por más absurdo que suene, así es. Eso es lo que dice la palabra. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, es bien importante esas cosas que estamos hablando, porque yo sé que todos los que estamos aquí, de alguna otra manera, estamos atravesando algo, ¿no? Y Dios nos quiere hablar y nos quiere decir, y nos quiere restaurar, sanar y tal, y nos quiere decir, cree en mí, confía en lo que estoy haciendo, aunque no es ilógico en tu mente, cree en lo que estoy haciendo contigo. Entonces, y el Señor nos prueba. El Señor nos prueba. La palabra dice, mira, ahí en Deuteronomio, lo busques, Deuteronomio 8:2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Está hablando de ese evento. En Deuteronomio dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El Señor dice que nuestras casas van a ser probadas por fuego, a ver de qué están hechas, a ver de qué están construidas, a ver de qué está hecha tu fe. Porque este cotorreo no se trata de, ay, es que somos bien amigos y es bien bonito ir a la iglesia y sí. Y si es bien padre en la iglesia y somos amigos, somos hermanos en Cristo, pero va más allá. Es una vida en Cristo que está fundada en la roca que es Cristo y en una vida sobrenatural y en poder. Una vida sobrenatural y en poder. Dios quiere que tú y yo, así como Pedro, que caminó sobre las aguas, quiere que tú y yo caminemos por encima de nuestras situaciones, por encima de nuestras condiciones. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo al pueblo de Israel? Porque yo decía, bueno, a ver, Señor, si tú les vas a dar la tierra prometida, ¿para qué les dices que vayan a ver? ¿Cuál es la diferencia? Pues métanse y ya, pues el Señor pum, 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 empieza a tumbar a todos. Se vayan a ver qué ven. Y llegaron, no, hombre, vimos, cállate. Y Caleb dijo, hey, no manchen, o sea, el Señor ya nos dijo y todo esto. Yo te pregunto a ti, en esta situación que estás viviendo tú, ¿quién eres tú? ¿Eres Josué y Caleb o eres el pueblo de Israel? ¿Quién eres tú? ¿O quién quieres ser? Toma una decisión de quién quieres ser. Entonces tienes que tomar una decisión, porque ahorita vamos a ver, dice literalmente eso, ahí mismo en que es en Números que estamos leyendo, ¿ok? Entonces fíjate lo que sigue diciendo ahí en el versículo 6. Dice, ¿estás ahí? Del capítulo 14, dice,
Y Josué, a ver, espérame. Sí. No quiero aquí. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, que dice ahí, rompieron sus vestiduras de coraje, de estar escuchando a la raza, ¿no? Pareciera un poco dramático, pero era como era algo que hacían en ese tiempo, ¿no? Era como una señal de desesperación y tal, y se echaban silicio y varias cosas, ¿no? Pero dice que rasgó sus vestiduras, dice, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Analicemos la diferencia de los statements de ellos con respecto al resto de la raza. Dice ahí, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. O sea, ellos estaban viendo ese temor, ¿no? En el resto del pueblo. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, ¿sí? Y luego dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y yo me preguntaba, a ver, Señor, ¿cómo es posible que estos cuates estén hablando así si vieron exactamente lo mismo que los otros pelados? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? ¿Porque le creyeron a Dios? ¿Porque creyeron que Dios les dijo, yo esa tierra te la voy a dar? ¿Crees que fue por eso? Había en su corazón una certidumbre de decir, si Dios me está diciendo esto, Él lo va a hacer. Como con Abraham lo hizo, ¿no? Que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sí, de lo imposible de tener un hijo a los 100 años, de su esposa también. Entonces, ¿qué te está diciendo hoy a ti? Y nada más medita si estamos reaccionando, y lo digo para mí también, como Caleb y como Josué. Como que está pasando algo aquí, ¿verdad? Me hago más para acá. ¿Será la bocina, verdad? Bueno, me dice, si se sigue oyendo, me dicen, porque si de repente se escucha así como en un costado de mi oído. Entonces, lo que estaban viendo ellos es lo que ahí en Jeremías 20 dice, te lo leo yo, dice, porque oí la murmuración de muchos, Jeremías 20, para que apuntes la cita, 10 y 11, ¿ok? Dice, está hablando Jeremías y está diciendo la condición en la que está y lo que estaba hablando la gente alrededor de él. Que muchas veces nosotros, la verdad es que quiero que pongas mucha atención, quiero que pongamos atención. Dice aquí, muchas veces nosotros nos afecta tanto lo que digan los demás de lo que estamos viviendo, nos afecta más de lo que Dios nos está hablando. A veces creemos más. El pueblo de Israel le estaban creyendo al resto del pueblo porque eran más y estaban diciendo todo esto y estaban creyendo eso. Y muchas veces nosotros estamos en la misma condición. Pero fíjate lo que está diciendo Jeremías, dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciámosle, hablando de Jeremías, todos mis amigos miraban si claudicaría, o sea, estaban alrededor de Jeremías viendo, oye, ¿aguantará este pelado? O doblará las rodillitas. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. 11. Mas Jehová estaba conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me perseguían tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y de esta manera, como estaba viendo Jeremías su situación, igual Caleb y Josué estaban viéndola. Decía, está el Señor como poderoso gigante. No decía, oye, nosotros somos más fuertes que ellos. A lo mejor sí eran menor en número y eran más chicos, pero estaban diciendo, con el Señor somos fuertes, ¿no? No sé si tú crees eso, ¿no? Pero eso es lo que está diciendo la palabra. Y esa visión de Caleb, yo la leía y yo la anhelaba. O sea, Señor, pon en mí esa convicción, pon en mí esa fe, pon en mí ese creer en ti. Para yo las cosas que estoy enfrentarlas así, teniendo ese entendimiento de que tú vas conmigo como poderoso gigante. Y yo te pregunto a ti, tú en lo que estás atravesando, ¿qué onda contigo? ¿Cómo ves tú
la situación que estás viviendo, como Josué, como Caleb o como el pueblo de Israel, ¿ok? Entonces, me llama mucha atención porque y luego dice que estos vatos en su convicción estaban compartiendo al pueblo con un chorro de nuevo y pasión y todo eso, y luego dice la raza, vamos a apedrearlos. No manches, yo estaba así que, neta, ¿qué onda con estos vatos, no? Con el pueblo de Israel, vamos a apedrearlos. Y luego me ponía a meditar y yo decía, muchas veces nosotros también nos pasa eso. Muchas veces nosotros nos ponemos firmes en nuestra fe y nuestra convicción y recibimos crítica, la raza no es bien visto y nos echan piedras, ¿no? Y muchas veces decimos, no, pues ahí muere, ¿no? Y no, déjame le bajo tantito. No, sí, a lo mejor no se puede. Y empezamos a como para que no nos tiren piedras. Pero Josué y Caleb, ¿qué fue lo que pasó ahí? Fíjate lo que dice el versículo siguiente, más bien la segunda parte del versículo 10. Dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. La segunda mitad dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Qué te dice eso a ti? Que el Señor respalda cuando tú caminas creyéndole. El Señor te respalda a ti, porque decían, oye, vamos a apedrearles. Imagínate qué pensaron Caleb y Josué, en la torre, pues son un chorro. Es todo el pueblo de Israel contra nosotros dos, nos van a hacer garras. Y se mostró la gloria de Dios y habló con Moisés y todo el mundo, ay, para atrás los fielders. Porque el Señor va a respaldar tu actitud de creerle, tu decisión de creerle. Y por eso con esta seguridad te lo comparto, porque sé que Dios hace eso. Y es algo tremendo, es algo maravilloso de Dios. Solamente su misericordia, solamente su gracia, pero nos está dejando ver aquí algo que Él anhela de nosotros en nuestra relación con Él. Y fíjate lo que dice, después lo que sucede es que Moisés, porque entonces Dios se enoja tanto y dice, ¿hasta cuándo tendré que aguantar a estos pelados? Dice ahí literalmente en la palabra. Y entonces Moisés empieza a orar y dice, Señor, perdónanos, la raza no sabe lo que hace, ten misericordia de nosotros, tu misericordia es inmensa, por favor, ten misericordia de nosotros. Y entonces en el versículo 21 dice esto, dice, mas tan sinceramente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, está hablando Dios, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no vendrán a la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verán. 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, dice ahí, hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Es tremendo eso. Es algo bien chido. Es algo bien padre de Dios que nos deja ver y nos dice, la actitud que tú tomes, la decisión que tú tomes tiene un outcome con Dios, una decisión que tomes tú con Dios. Porque ahí está diciendo, fíjate lo que dice ahí, y decidió ir en pos de mí. Porque todos los que estamos aquí conocemos del Señor, ¿no? Entonces, el Señor nos va a poner en esas situaciones y tú vas a tomar esa decisión. Es decir, ¿le creo a Dios o no le creo? ¿Me voy en pos de Dios o no me voy en pos de Dios? Y eso es lo que vamos a orar hoy, ¿sí? Porque es algo tremendo. O sea, el Señor tomó la decisión de decir, yo voy a dejar ver al que cree. El que no creyó no va a ver la tierra prometida. Nadie. Nada más los que sí creyeron. Y dices tú, wow, Señor. Es una decisión de Dios, ¿sí? Y me acordaba yo de este pasaje de Jesús cuando estaba en Nazaret y que estaba ahí compartiendo donde él había crecido y que estaba ahí, decía la raza, pues que no es este el hijo del carpintero, pues que anda diciendo que es hijo de Dios y tal. ¿Se acuerdan de ese evento? Que dice ahí la palabra en Mateo 13:58, dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Me dio Dios un entendimiento distinto a este pasaje. Porque no quiere decir que Dios no pueda hacer milagros si la gente no cree. Dios puede hacer Jesús puede hacer lo que Él quiera, Él es Dios. Puede hacer lo que Él quiera.
Cuando hizo el mundo, es una de las cosas que Dios me ha hablado a mí, no estaba yo, ni tú, ni nadie, para creerle, para decir, te creemos que vas a hacer un mundo, Señor, hizo el mundo porque le creímos. No, ni estábamos ahí. Dios creó todo el universo sin que tú y yo estuviéramos ahí, ni que nadie le creyera, más que Él quisiera hacerlo. Es que nos deja ver esto, que no es que, digamos, es que si no le crees tú a Dios, le atas las manos, no puede hacer nada. No es eso, sino que el Señor decide que el que no cree no ve. El Señor decide que el que no cree está cegado, tiene un velo, no puede ver lo que Jesús es capaz de hacer. Pero si tú le crees, por eso dice ahí en Marcos 9, versículo 23 y 24, dice, Jesús le dijo al padre del hijo endemoniado, ¿se acuerdan ahí en Marcos? Que le dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Pues el Señor nos está diciendo, para el que cree, todo le es posible. ¿Para que cree qué cosa? ¿Cuál es la fe que vence al mundo? Dice ahí en 1 Juan, dice que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree eso, todo le es posible. Todo le es posible. Ahora, no quiere decir que tu voluntad sea siempre la de Dios, o lo que tú crees que quieras sea siempre lo que Dios quiera. Pero es parte de la fe, en decir, yo confío, Señor, en que lo que tú tienes para mí es mejor que lo que yo creo, que lo que yo anhelo. Entonces, es algo bien cañón. O sea, a mí me dejaba ver, me cambiaba el mindset de las cosas, de decir, Señor, perdóname, yo te quiero creer, ¿verdad? Porque no es una acción de un solo evento, es algo que vives todos los días. Esa oración que yo dije que hice, no es de que, ya hice la oración y ya, no, es algo que vivo todos los días, que tienes que vivir tú todos los días, de creerle a Dios, de vivir de esa manera y para que podamos ver las cosas maravillosas que hace Dios, ¿no? Entonces, hace unos días estaba hablando con un amigo y me estaba platicando, pues él conoce al Señor y me estaba platicando unas situaciones bien difíciles que está viviendo en su casa, en su matrimonio, en su familia, pero también en su familia cercana por el lado de él, por el lado de su esposo, un chorro de cosas bien difíciles. Y yo lo escuchaba y algo me deja, o sea, haz de cuenta, como respuestas de examen, ¿no? De que yo sé que Dios esto y yo sé que Dios lo otro, pero algo sentía yo como que, y yo le decía, ¿sabes qué, compi? Tienes que creer que Dios lo puede hacer, tienes que creer, tú tienes que dar ese paso, tiene que haber ese rompimiento de cortar ahí y dar ese paso y atravesarlo. Es un breakthrough, como dice el pastor Raúl, ¿no? O sí se dice así, ¿no? De atravesar algo, ¿no? Atraviesa esa membrana que está ahí, donde estás parado y que dices, sí creo en Dios. Pero de aquel lado está el sí creo en Dios. Sí le creo a Dios. Entonces el Señor quiere que rompamos esa membrana, ¿no? Y yo le decía al compi, tú tienes que creer, compi. La palabra de Dios habla de eso. Si tú crees, todo es posible. Tú tienes que creer que el Dios que abrió el mar rojo, como lo veíamos ahorita con el pueblo de Israel, es el mismo al cual tú crees. No es otro, no es diferente, no está viejito, no nada, como lo hemos visto antes. Es el mismo. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel, que acababa de pasar eso, dice, no, es que están grandísimos? Tú no los viste, están gigantes, tienen murallas las ciudades, Así como nosotros muchas veces decimos, Señor, yo te creo, y leo la Biblia y digo, oh, wow, lo que hizo el Señor. Y luego vamos y vemos una murallita así de 3 pies de altura y imposible cruzarla. Y el Señor no se nos queda viendo así como que neta, no manches, ¿qué están aprendiendo, no? A mí me decía eso el Señor. Entonces, y no te lo digo como un reproche ni mucho menos, eso era lo que Dios me estaba hablando a mí. O sea, estaba atravesando una situación que yo estaba hecho bolas con lo que estaba, es una cuestión de trabajo, y haz de cuenta que el Señor decía, ¿y a qué hora vas a confiar en mí, compadre? ¿A qué hora vas a confiar en que yo tengo control de estas decisiones que tú estás tomando? Porque muchas veces uno está enfrentando a situaciones y crees que todo recae sobre ti, que todo depende de ti, y no. Tienes que actuar, tienes que caminar, tienes que hacer las cosas, tienes que ser diligente, tienes que trabajar y todo. Pero el Señor te está guiando. Pues dice ahí Jeremías,
creo que es Isaías, perdón, que dice, al oído, como un suspiro me va diciendo para dónde correr. Y es lo mismo que hace con nosotros el Señor si nosotros le pedimos eso. Y aunque no lo escuchemos a veces, tenemos que seguir caminando y el Señor en su momento, a su hora lo va a hacer. Entonces, creo que es algo bien importante que podamos comprender esto. No sé qué hora son, ya va a ser hora. Y creo que tiene mucha relación con algo que a lo mejor vamos a hablar un poquito más adelante, pero en otro tiempo, en otro mensaje. Pero el hecho de nosotros creer en el Señor nos hace crecer en Él, nos hace madurar. Para mí es bien importante decirte esto, y ya tenemos rato que no hablamos de este tema, pero la expectativa de Dios y la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos en Él, que nosotros maduremos en Él. Y esto que estamos viendo aquí del pueblo de Israel es parte de ese crecimiento. Y el Señor nos dice, oye, tú tienes que dejar de ser niño. Porque muchos, no sé, a lo mejor hay algunos que tienen toda la vida en la iglesia, o hay otros adultos también que vienen los domingos, que tienen 6 años viniendo, 7 años, 8 años viniendo, yo 9 años viniendo, y seguimos siendo niños en la fe. Porque no damos esos pasos de fe con Dios. Porque no nos metemos en su palabra a conocerlo, porque muchas cosas. Yo te quiero decir que esto que estamos viendo ahorita aquí, si nosotros damos ese pasito de fe, es ese crecimiento. Y vamos paso, el crecimiento no es es como tu cuerpo igual, o sea, no es de un día para otro. O como ir al gimnasio también, qué chido sería que un día para otro estuvieras bien machín, ¿va? Eso no pasa así. Entonces, es importante que entendamos que Dios quiere que crezcamos en nuestra fe, que Dios quiere que dejemos de ser niños en la fe. Porque esta postura del pueblo de Israel era como de niños, ¿no? Como de niños en la fe. Por eso Josué y Caleb decían, no manches, o sea, ¿qué onda con ustedes? Y se los callaron y dijeron, no, vamos mañana a tomarlo y somos más poderosos nosotros que ellos. Había otro nivel de madurez en la vida de Josué y de Caleb. Entonces, compi, si me puedes acompañar. Ya vamos a leer un último pasaje, precisamente ese tema, para cerrar y vamos a orar. Yo quisiera que oráramos unos por otros, que el Señor nos liberara de esto, que el Señor nos permitiera atravesar esa membrana, esa cosa que a veces nos frena en nuestra fe, en creerle a Dios. Entonces vamos a buscar un pasaje que está en 1 Pedro, en el capítulo 2, versículo del 1 al 5. Con esto vamos a concluir y lo vamos a orar, ¿ok? 1 Pedro 2, versículo del 1 al 5. ¿Están ahí? Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Se refiere a la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Es voluntad de Dios que tú y yo crezcamos para salvación. Y a través de esas cosas que vivimos, que estás viviendo tú ahorita, que vamos a vivir mañana, pasado, que ya vivimos ayer, vamos a seguir, vamos a crecer, ¿ok? Y dice ahí, para salvación, dice, así que habéis gustado, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Jesús. Y dice el versículo 4 cuando empieza, dice, acercaos a Él. En esa relación con Cristo es que vamos a crecer, es que vamos a conocerle, es que vamos a empezar a vivir una vida en el Señor distinta. Y dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, Señor, quería terminar con esto porque ese tema del que estamos hablando
nos habla de una madurez y de crecer en el Señor. Vemos el caso de Josué y de Caleb con una madurez distinta en su fe, y vemos al resto del pueblo de Israel con otra. Y el Señor quiere que nosotros crezcamos, que nosotros maduremos hacia el ejemplo que nos está poniendo Josué de Caleb, de creerle a Dios. Porque el creerle a Dios es parte de una madurez, de conocerle, de saber quién es, de saber cómo actúa. Es como tú con una persona que acabas de conocer, o sea, es lógico eso, ¿no? Si una persona que acabas de conocer, pues lo conoces, me cae bien, se ve que es buena onda, es educado, lo que tú quieras, educada. Pero no confías en esa persona, no lo conoces, ¿no? Pero ¿qué pasa con una persona que es tu mejor amiga desde la primaria, ¿no? Ya estás en el high school o estás en el college y dices, tú tengo 10 años de conocerla, 15 años de conocerla, lo que tú quieras, confío en ella, sé quién es y tal. Es igual con Dios. Dios nos va a enseñar. Veíamos el domingo el mensaje del pastor Raúl acerca de tenemos que aprender a confiar en el Señor. Es un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y el Señor quiere, ese proceso de aprendizaje no va a venir de otra manera más que conociendo a Dios, más que experimentándolo, sabiendo cómo opera, cómo se mueve, cómo te ama, quién eres para Él, quién es Él para ti, todo este proceso. Entonces hay que crecer, chavos, hay que evolucionar nuestra fe. No, la voluntad de Dios nunca va a ser que nos quedemos estancados en nuestra relación con Dios y en nadar de muertito ahí estamos bien, ¿no? Como quiera ayudo y como quiera hago cosas no. Eso es un fruto, es un resultado. Enfócate en tu relación con Dios, de crecer ahí, de madurar, mira, a mí me encanta cuando el apóstol Pablo dice, yo tengo cosas de que gloriarme. Dice, pero no digo nada, no me glorío en ellas. O sea, si tengo cosas de que gloriarme, dice, porque a mí el Señor me llevó al tercer cielo. Dice, no sé si fue en carne o en espíritu, pero el Señor me llevó ahí. Dice, y vi cosas que no puedo decir. Pablo era una persona igual que tú y que yo, y Dios le permitió experimentar cosas absolutamente sobrenaturales. El apóstol Pablo estuvo en el reino, estuvo en el cielo. Eso es lo que está diciendo. Dijo, yo vi, qué cotorreo ahí, más que no puedo decir, si les digo ni van a entender. Y después Juan en Apocalipsis, Dios le permite, Jesucristo en esa revelación de Apocalipsis le revela todo lo que está pasando, le permite ver eso. Y eso nos habla el Señor de que no hay límites para Dios a donde nos quiera llevar. No hay límites para Dios. Los límites los ponemos nosotros. Decir es que es que con esto es suficiente, es que luego me voy a fanatizar, ¿no? Dice mi papá que me estoy haciendo fanático, ¿no? Y entonces hasta aquí le paro. O esto, o lo otro, y nosotros vamos frenando esa relación con Cristo a donde Él nos quiere llevar al tercer cielo. ¿O crees que Pablo es más especial que tú y que yo? Si la palabra de Dios nos dice que no hay excepción de personas para Dios, es igual que nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Pablo? Pablo le creía a Dios. Le creía a Dios. Todo lo que él decía, Pablo le creía. Porque Pablo había experimentado el poder de Dios, de dónde lo había sacado. Haz memoria de lo que ha hecho contigo Dios. Haz memoria de dónde te ha sacado Dios. Para que tú puedas decir, no, pues si el Señor está machín. Pero tienes que hacer memoria, se te olvida. Tienes que estar ahí. Entonces, vamos a orar. Y el llamado es bien sencillo. O sea, si tú quieres atravesar esa membrana, si tú quieres atravesar esa cosa que está ahí, si tú quieres hacer un breakthrough, romper en tu fe en Dios, en creerle a Dios, en decir, yo quiero, Señor, yo quiero estar ahí, yo quiero orar por ti. Quiero que oremos unos por otros, ¿verdad? Si es tu deseo. Pero ese es el llamado, a creerle a Dios, a nosotros decidir ser del equipo de Caleb y de Josué, a nosotros decidir en lo que estás viviendo tú, creerle a Dios y decir, Señor, no me voy a mover por lo que veo,
No me voy a mover porque sí, probablemente lo que estás viendo, sí es un panorama difícil, probablemente sí, no te estoy diciendo que no. No te estoy diciendo, no, es mentira, compi, no. No. Yo te estoy diciendo que en esa adversidad Dios tiene poder, Jesucristo tiene poder. Y si tú quieres dar ese paso de fe, vamos a orar. Y puedes hacer lo que tú, que te puedes poner de pie en tu lugar, puedes pasar aquí enfrente, pero haz algo para que podamos ir a orar por ti. Mientras entonamos este canto, vamos a dejar el altar abierto, nada más, o levanta tu mano, algo que te podamos ver para poder ir a orar por ti. Y si tú sientes el deseo de ir a orar por alguien más, pues hazlo. Entonces, pues, mientras entonamos este canto, vamos a orarnos por otros si es tu deseo. Olvídate, no tengas vergüenza, que te valga queso. Lo importante es lo que tú le quieras decir a Dios. Lo importante es lo que tú quieras hacer con Dios. Y ahí está la palabra. En tu mente y en tu corazón. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar a los que estamos aquí. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia, al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. En 2 Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tienen implicaciones eternas. Entonces, toma esta palabra, medítala, llévatela, órala y hazla tuya, como Dios también me habló a mí. Y yo sé que Dios te va a llevar a niveles que no has imaginado en tu fe, y vas a experimentar el poder de Dios de otra manera. Yo les aconsejo a los que están por irse a estudiar o que ahorita están trabajando fuera, que esta palabra se la lleven, porque va a ser mientras preparaba pensaba mucho en algunos de ustedes que sé que van a empezar a atravesar etapas nuevas, donde a veces la soledad y los nuevos grupos nos hacen flaquear nuestra fe y nos sacuden nuestros principios, y yo te invito, te motivo a que tú le creas a Dios por encima de lo que vayas a ver, por encima de lo que tus ojos van a recibir, ¿ok? Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te doy tantas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque es tu palabra que nos da vida, Señor. Es tu palabra, Señor, que trae en nuestro interior satisfacción, Señor, nos hace sentir completos, Señor.
solamente tu palabra, solamente Jesucristo en nosotros. Y yo te pido por cada uno de los que están aquí, por cada uno de esos muchachos, bendícelos, Señor, en nombre de Jesús, Padre. Te lo digo, te lo pido de todo corazón, Señor, que tú hables a sus vidas, que tú te reveles a ellos, Padre, que entiendan la relevancia de quién eres tú, Señor, la relevancia de quiénes somos nosotros, Padre, nuestra posición en ti, Padre. Yo te doy gracias por eso. Yo te pido que sigas hablándoles, que sigas edificándoles, que esta palabra que han recibido la compartan en sus casas, a sus amigos, a la gente cercana a ellos, Padre, y la no tan cercana también, para que sean de bendición también ellos a otros. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por nuestra reunión, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén, amén. Muy bien. Pues muy bien, muchachos, pues